Pero recuerdo una vez la historia de un predicador norteamericano que tenía la costumbre de irse al bosque a predicar el Evangelio, porque había hombres que estaban cortando árboles. Por las mañanas les predicaba antes de que comenzara a trabajar. Y un día que estaba no muy bueno, no se presentó nadie. Seguro que no estaba muy animado el hombre, pero animado o no animado, él se puso a predicar. Y se le predicó a la creación que Dios hizo. No han venido nadie. Y él predicó como si hubieran estado todos los trabajadores ahí. Y unos 15 a 20 años, no recuerdo bien, pasaron y este pastor estaba en una reunión, una conferencia de misiones, lo recuerdo. Y un señor se levantó a predicar. Dice, yo estoy aquí porque hace 10 años, tal día, teníamos que estar cortando árboles, un grupo, y fui yo solo. Y me daba vergüenza que el pastor me viera. Y ese día, esa predicación tocó mi corazón. ¿Usted se imagina el gozo de ese predicador cuando escuchó eso? Y yo, que pensaba que no había nadie, si me hubiera rendido y no hubiese predicado el mensaje, ese hombre no habría sido salvo. Ahí entregó su vida y desde ahí prometió que él tomaría el mismo trabajo que el pastor estaba haciendo. Vamos a buscar Marcos capítulo 16 y vamos a leer solamente los versículos. Mateo, Marcos, o después de Mateo, viene Marcos. Matthew 16. Mark. John. Matthew. Mateo 16. ¿Tienen? Yes. Verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Sabemos que eran nuevos en la fe, habían perdido a su maestro y se habían olvidado que él resucitaría, y por eso estaban tristes, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Fíjate si tenían su corazón duro. Le pregunto. Marcos, no Mateo. Marcos. Le pregunto si alguno hoy aquí también tiene el corazón duro. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Trabajemos o no trabajemos. Es Marcos. No sé por qué se me metió en la cabeza Mateo. Y el verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a crear nuestros rostros, vamos a pedir a Dios. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, un día muy especial. Es el domingo, el día que tú triunfaste sobre la muerte. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de eso. Y Padre Santo, también es especial porque dos almas deciden obedecerte bajando las aguas del bautismo para identificarse
contigo, Señor, en tu muerte y en tu resurrección. Oh Padre Santo, guíanos, guía nuestros oídos y nuestro corazón. Háblanos, empezando por un servidor. Háblanos, Señor, purifícanos con hisopo y seremos limpios. Lávanos, Señor, y seremos más blancos que la nieve. Haznos oír gozo y alegría y ser crear los huesos que has abatido. Oh, Señor, necesitamos avivamiento en nuestros corazones, Señor. Necesitamos entregarnos a ti por primera vez algunos y otros. Consagrar nuestra vida a ti, Señor. Amarte como tú nos has amado. Háblanos, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Podríamos titular el mensaje, mi pobrecito recibió un mensaje de un pequeño siervo con muy poca sabiduría y menos de inteligencia. Eso ni sé lo que quiere decir, pero imagínense. Pongan su mirada y su oído en las palabras, que el Señor sea, Él las saca de esta boca, porque de lo contrario perdería el tiempo. Cuando usted tiene por delante un predicador elocuente, con mucha sabiduría, uno se siente complacido de estar sentado escuchando. Usted sabe que es uno de estos pobrecitos que les cuesta trabajo andar y les cuesta trabajo vivir y se le olvida todo. Pues no es tan excitante, ¿verdad? Por eso él dijo una vez: ¿a qué salisteis al desierto? A ver un hombre alto, robusto, joven, con mucha energía y con una filosofía tremenda. ¿A qué salisteis al desierto? A un pobre profeta llamado Juan. Pero él iba en el poder de Dios. Y si nosotros, los que abrimos nuestra boca para anunciar su palabra de nuestro Señor, no es en el poder de Dios, en vano predicamos, en vano hablamos. Si alguna vez algún mensaje les toca el corazón, de gracias a Dios que ha sido Él, porque de aquí ya no hay nada que coger. Pero podríamos darle un título, por dar un título. ¿Qué aporta el bautismo a la salvación? Zero. Nada. That's right. Zero. ¿Qué aporta el bautismo a la salvación? Zero. Bueno, eso es entre nosotros, por lo menos en los que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo Jesús, porque hay muchas iglesias y creyentes y de todas las denominaciones, de muchas denominaciones, en las cuales creen que el bautismo tiene mérito de salvación, que sin el bautismo no son salvos. Y muchos parece que lo creen, pero de verdad. Incluso entre nosotros ha habido y habrá personas que se bautizan pensando que ya fueron salvos. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que ser salvos antes. Algunos pueden unir este versículo último de 16. Dice: el que creyere
fuere bautizado. Como que da a entender que si no eres bautizado no eres salvo. Dice el que creyere y fuere bautizado. Pero no es así. Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿qué dice después? ¿Qué dice? El que no sea bautizado. ¿Dice eso? No, el que no creyere será El que condenado. no creyere será condenado. No menciona el bautismo. Dice el que no creyere. El bautismo es, lo he dicho tantas veces, pero a algunos no parece que les entra en el coco. El bautismo es obedecer al Señor. Él lo dijo en Mateo 28, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda nación y hacer discípulos en todas las naciones, en todos los países, en todos los barrios. Y después, hablándoles del Señor, se convertirán y después bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuar enseñándole todas las cosas que yo os he hablado, dice el Señor Jesús. El bautismo, algunos piensan también que tienen que tener lecciones por un año para ser bautizados. Pues en el día de Pentecostés, 3.000 personas, que leímos en Hechos 2 esta mañana a la iglesia, 3.000 personas en ese día, en ese momento, creyeron la palabra del apóstol Pedro que nosotros leímos esta mañana. Y ellos, cuando escucharon que Jesús había sido crucificado por culpa de ellos, y Él fue crucificado por culpa tuya y mía, por eso fue crucificado. Cuando escucharon eso, ellos creyeron. Ellos habían oído de Jesús. Ellos habían oído de todos los milagros que había hecho. Aunque la mayoría, los miles, venían de diferentes países. Ellos no estaban allí cuando la crucifixión, muchos de ellos, la mayoría, porque venían de 16 países. Vinieron a las fiestas de Pentecostés. Pero habían oído de ese Galileo, de ese hombre Galileo, ese hombre joven que había hecho milagros. Habían oído. Y ahora el apóstol Pedro les dice: vosotros habréis crucificado al autor de la vida. Y Dios lo ha levantado de los muertos haciéndolo Cristo. Dice que cuando escucharon eso, seguro que les entró la carne de gallina. Esa carne que cuando algo te toca, te de temblar. Y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó: arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué predicaba Juan el Bautista, nuestro antepasado? Arrepentíos. Y luego les dice: y creed el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Esa promesa de la salvación no es solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y para cuantos el Señor llamare. El Señor llama a todos. El Señor está llamando a todos aquí hoy. Amén. Y donde nos escuchen, les está llamando. Pero el mundo entero, la mayoría, inmensa mayoría del mundo, no quiere saber nada de Dios. No quiere. A otros le va bien un poquito de religión. Ir a los cultos, ir a la iglesia, bueno. Pero entregar tu vida a Él, a reconocer que eres un pecador y que has pecado y que has ofendido a Dios. No, pero si tú eres muy bueno. Pero si esa persona es muy buena. No ha robado, no ha matado a nadie, trabaja. A la fuerza. El miedo. No hacemos muchas cosas por el miedo de las consecuencias. Pero no porque seamos tan buenos. Vamos a trabajar porque vamos a cobrar. Y no hay que empujar a la gente para ir a trabajar, aunque algunos en realidad seguro que los hay, pero muy pocos. La mayoría vamos a trabajar por esto. Sin nadie decirnos nada. Nosotros lo buscamos.
Y no nos damos cuenta, somos tan ignorantes, nos creemos tan sabios, algunos creen tan sabios, sobre todo si tienen alto estudio. Ellos se creen filósofos grandes catedráticos. Y tan ignorantes que luego no entienden lo que un niño de 6 años, como Benji y David cuando eran más pequeñitos, entendieron, y otros así. No entienden. Con razón reprendió el Señor Jesús a los israelitas en una ocasión de la boca de los niños. ¿No habéis leído? Le dice, ¿no habéis leído? Cuando le decían, calla a esta gente, mira lo que dicen. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y él les reprende y dice, ¿no habéis leído en la ley que está escrito de mí? De la boca de los niños nació la alabanza. Tan sabios eran que no sabían lo más sencillo. Y así está el mundo hoy, lleno de sabios. Mejor diríamos lleno de sabios. Muchos son los que creen que el bautismo es necesario para la salvación. La respuesta es que no. Pero lo que sí es cierto es que el que se convirtió, el que creyó en Cristo Jesús como su Salvador y que sabe y cree que es un pecador, que ha ofendido a Dios y ha ofendido a muchos. Desde niños empezamos a ofender. Esa persona se goza de obedecer al Señor en el bautismo. Yo sabía muy poco. Mi esposa era más inteligente y sabía mucho más. Y ella había escuchado de niña, cuando la llevaban a la iglesia en Barcelona. Pero yo nunca había escuchado ni la palabra Cristo. Y en 3 meses poco pude aprender. Porque cuando me preguntaron los amigos del mundo, ¿y por qué te bautizas? Empecé a pensar. ¿Estás pensando? Digo, claro, que no quiero decir una tontería. Pues Jesús se bautizó cuando era un niño. Y ese libro que se llama Biblia, ahí lo enseña. Eso es todo. Si me hubieran empezado a preguntar preguntas, no sabía contestar. Pero yo sí sabía y entendí que el bautismo era obedecer. Y para mí fue un gozo. Un gozo. Invité a todos ellos y ninguno vino. Digo, aleluya, me alegro. Así no tengo que iros a disculpar de nada. El bautismo es un compromiso con Cristo. Un compromiso. Y muchos, cuando se han bautizado, se olvidan de ese compromiso. No es igual, no es exactamente el ser humano con el matrimonio. O cuando estamos, ¿recuerdan? Cuando los jóvenes aquí se casaron. Bueno, ella era la mejor. Ella era un don de oro. Ella era un ángel. Ella, bueno, hasta ahora, no antes de la hora, yo estaba allí. No sé ustedes, pero yo sí. Yo dejaba todo. No tenía nada. Para mí eso era todo. Ella. Tantas veces que yo le invitaba a que fuéramos por ahí, dar un paseo, baile, o algo así. Nada. Ok. El domingo que viene podemos salir juntos. A las 6, se cena a las 6, digo, entre 6 y 7. Digo, no, a las 3. A las 3. A las 3 no hay nada abierto. No hay discoteca. La discoteca no está abierta, solamente hay una. No, si es que no vamos a la discoteca. ¿No? ¿A dónde vamos? Con el calor que hace a las 3. A la iglesia. ¿A la iglesia? El cura no está allí a las 3 de la tarde. Está por la mañana temprano. No vamos a la iglesia católica. ¿Ah? ¿Dónde vamos? La iglesia bautista. Bautista. ¿Y eso qué cree? Te lo voy a decir y no vas a entender nada. ¿Quieres venir? ¿Podemos ir ya? ¿Y así estamos allí los primeros? No. Me alegra ahora. ¿Por
para mí no había otra cosa más importante en el mundo. Así debe ser exactamente con las cosas de Dios, hermanos. Lucas capítulo 9, creo que es el verso 23, si no se me ha olvidado. El que quiera ser mi discípulo, el que me quiera seguir, coja su cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? Es el evangelio, es el servicio, servir a Cristo. Coja su cruz el domingo, desde el culto y se terminó. ¿Verdad que no? Dice cada día, cada día. Imagínese qué contenta estaría su esposa si después de que se casó y ya pasó un año, ahora ya no hay interés. ¿Qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué es bajarlo? Porque no hay un compromiso, porque no había en el corazón una dedicación. Y consiguió lo que quería y ahora ya no tiene ilusión ninguna, ya no quiere más. No le importa. Y así son muchos cristianos. Muy emocionante al principio. Algunos ni siquiera al principio muestran vida. Una vez que son bautizados ya, como si no pasara nada. No hubiera pasado nada. No. Tenemos que aprender que convertirse a Cristo es un compromiso y merece la pena, se lo aseguro. Yo no estoy aquí por dinero, aunque algunos lo han creído en el pasado. Nosotros podía hacer años, más de 10 años, que planeamos estar de vuelta en nuestra amada Australia. No tenemos el porqué. Y Gloria no me puedo llevar ni mi esposa, porque la gloria es del Señor. Amén. ¿Por qué estoy aquí? Porque Él nos ha sujetado. Amén. ¿Sabe? ¿Sabe usted por qué la inmensa mayoría de los misioneros, que conocemos y conocemos muchos, ellos ponen una fecha para regresar? ¿Y saben por qué la cumplen? Porque la mayoría no se compra en casa. ¿Saben para qué? Para no estar atados a esa propiedad. Para no estar atados. Porque si no tienen casa propia, pueden coger la maleta en cualquier momento y regresar. Y eso han hecho varios que nosotros conocemos. En Australia, en América, varios que nosotros conocemos. Ha habido un problema y les han dado 2 o 3 meses a la iglesia, para tal día regresamos. Nosotros, algunos piensan que el que no se haya vendido la propiedad es porque algo habremos hecho mal, o porque pedimos mucho, un poco de egoísmo. Fíjese cuánto pediremos que una hermana en Australia, amiga de nuestra hermana amada Edna, cuando le dijo, porque ella estaba el día que fuimos a la agencia a poner la casa en venta y pusimos el precio que la agencia nos dijo, no lo pusimos nosotros. Y cuando le dijo a la Edna que no la habíamos vendido, ella le dijo, dice, yo la compro. Cuando vio la casa, vio el terreno y el precio, dice, yo la compro. Y a veces pienso, hermana Edna, tenía que haber cerrado un poquito la boca. A lo mejor era bien que la hubiera comprado ya, hace un año. Pero luego ella trató de convencer, no está en mi pueblo, está sola aquí. ¿Y para qué va a hacer con ella? Para que vengan aquí otros y habiten y luego no puedas ni venderla ni hacer nada con ella, se la desanimó. Ella y nosotros tampoco se la habíamos vendido, la habíamos desanimado nosotros. Es porque el Señor no ha querido. El vecino me dice, nunca lo vas a vender.
esto no se vende, estas cosas no se venden por aquí. Digo, es que tu Dios y mi Dios es distinto. ¿Ah? Yo lo sé, es distinto. Y yo sé que Él la va a ver, no tengo duda ninguna, pero cuando llegue la hora. El bautismo nos compromete con Cristo y su iglesia. Sí, hay un compromiso con la iglesia, hermanos. Yo tengo que cuidar de mi testimonio. Cuando nosotros llegamos aquí, viajamos en autobús, nosotros vimos como algunos españoles, o lo que fueran, pero ¿cómo que algunos eran españoles? Se metían al autobús empaquetados como sardinas y el conductor no podía ver si alguno se había metido como sardinas dentro sin pagar, pero yo sí lo vi. Tenemos que tener un testimonio. 2 o 3 veces, como mínimo 3 veces. A mí me han dado en la tienda un producto, entre todos los productos, uno que yo no había pagado. El último fue en Carrefour, puse la chaqueta encima de, ya no me acuerdo lo que era. Y me voy al coche, cuando cojo la chaqueta digo, no voy aquí. Se tuve que volver para atrás. No es que tuve, es que quise volver para atrás. Y me dice la chica, dice, ¿qué ha pasado? ¿Está roto? Digo, no, está perfecto. Entonces, que estaba debajo de mi chaqueta, y usted no me corrió por él. Abrió los ojos así, como diciendo, qué tonto. En el Roy Merlin ha pasado 2 veces. Tenemos un compromiso con Cristo, hermanos. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que ser distintos. Mi esposa, cuando éramos más jóvenes, encontró un sobre en las escaleras del banco. En ese tiempo nuestro banco se llamaba News and Wires, que aproximadamente ese bag, que era un bag, no era un sobre, era una bolsa, tenía unos cuantos de miles de dólares. Y hicimos una locura los dos. No, se no con él, no. La locura fue que un listo vio la bolsa sentado en el coche y salió corriendo. Y dice, señora, usted ha encontrado una bolsa ahí de tal color. Él la estaba viendo, pero nunca pensaba ella que tenía basura. Pero cuando vio que una señora la coge y entra al banco con ella, y en la misma puerta, dice, señora, esa bolsa es mía, que se me ha caído. Y yo dije, ¿y por qué no dijiste, ok, si es suya, vamos a entrar al banco y ellos tienen que saber si es suya? Claro. Porque tiene que estar marcado. Pero bueno, lo que quiero decir es que no muchos harían eso. En Australia eso es común. Y yo dejé una vez, creo que fue la cartera, en esas cajas de teléfono, cabina, y hubo quien la llevó a la policía. Y cuando yo telefoneé, me dijeron, está aquí. Porque allí hay cristianos verdaderos. Y aquí también, yo no creo que aquí no hay cristianos, aquí también. Lo que estoy refiriendo es que tenemos un compromiso cuando nos convertimos a Cristo, hermanos. Tenemos que ser transparentes. ¿Que vamos a ser perfectos? No, lejos de estar perfectos somos. Nunca llegaremos cuando el Señor venga en las nubes, como está escrito que Él vendrá a buscarnos antes de la gran tribulación. Entonces sí seremos perfectos. En el momento en que nos transforme este cuerpo en un cuerpo divino y más alto, entonces seremos perfectos. Mientras tanto no. Pero nosotros tenemos que meternos en nuestra mente que es un compromiso. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y lo tenemos que mostrar en el vestir. En mujer y hombre, lo tenemos que mostrar en el vestir.
No podemos hacer las mismas cosas en todo como hacíamos antes. Porque si seguimos comiendo, bebiendo, vistiendo y teniendo todas las clases de vicios igual que antes y malas costumbres, es muy probable que no ha habido renacimiento ninguno, como nos manda la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 3. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo. A veces nos tenemos que negar, hermano. Oh, cuánto me gustaría cuando hace tanto calor irme tempranito a la playa. ¿Qué está primero? ¿La playa o venir a adorar a Dios? Luego puedes ir a la ducha y duchar. Si no, al río, pues bueno. ¿Estás en el río? Pero ten cuidado si no sabes nadar. Al igual que con el noviazgo, si se goza de todos los privilegios del matrimonio sin estar comprometido en matrimonio, ¿qué prisa hay de casarse? Yo solo digo, ninguna. El mundo, digo el mundo, no el cristiano verdadero, el mundo no respeta nada de lo que Dios puso en un principio. Lo que es estricto para el esposo y la esposa, cuando son esposo y esposa. Hoy el mundo eso no le da importancia. ¿Qué prisas hay? Nada. Entonces, ¿por qué no te casas? Porque a lo mejor hay otra por ahí, me sale otra más joven. ¿Qué tonterías? Viven en pecado. Eso es lo que hace el mundo, viviendo en pecado. ¿Lo acepta o no lo acepta? Un día darán cuenta. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ok? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros y hemos sido nacidos de nuevo, podemos vencer los pecados, la vida antigua. Y en el verso 18 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice que el que ha nacido de nuevo, lo que ha nacido de nuevo, no practica el pecado. Y el que practica el pecado es porque no ha conocido a Dios. Pero si yo, pastor, pues si yo fui bautizado, los patos son bautizados todos los días. Yo los veo con Dios y se mete para abajo y sale para allá, bautizado. Fue bautizado, pero usted no fue convertido. Tan simplemente como eso. Porque para mí las cosas de Dios están antes que lo que el mundo practique y diga. Las sectas y falsas religiones sacan el texto fuera de contexto. La nueva era cristiana de hoy día, que es la iglesia de la Odisea, hace lo mismo. No hay respeto a Dios. Y llega el mundo a tal lugar que ni a los padres se respeta. Ni a los padres. Y miren que si Dios actuara como en el Antiguo Testamento, en Mateo capítulo 15, dice que el que no honre a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Apedreados, lo mataban. ¿Qué quiere decir el que no honra a su padre y a su madre? El que no cuidaba de su padre. Los fariseos habían dicho: tú traes todo el dinero al templo, como muchos carismáticos hoy día. Tú traes, entre más dinero traigas, más te va a bendecir el Señor. Tú traes 100, el Señor te va a dar 1000. Porque es así lo dice la palabra, así. Sí, pero hay que saber discernir lo que dice la palabra. Así. Y decía, luego el Señor Jesús les decía, ellos decían, porque todo lo que tenía que darte, ofrecerte para ayudarte, al padre y a la madre, ahora vosotros decís, es mi ofrenda a Dios, todo cuanto pudiera ayudarte. Si ya se ha lavado las manos, invalidáis el mandamiento de Dios. Ellos le acusaban que sus discípulos rompían la tradición de los ancianos. Y Dios les dice, hipócritas, bien dijo Isaías,
este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y cuántas iglesias, mega iglesias, hermanos, en los Estados Unidos y en otros países, y aquí en España, es una abominación a Dios? Porque el pecado reina y el mundo. Es cierto que el bautismo no aporta nada más ni menos a la salvación. El ladrón en la cruz no fue bautizado. Él no fue bautizado. Y ahí es una demostración que el bautismo no salva a nadie. La Iglesia Católica cree que sí, que por medio del bautismo reciben el Espíritu Santo. Pero no es así. Porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 16, capítulo 26, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. En todos esos hay historias de Lidia, del etíope, tesorero de Etiopía, del comandante o capitán Cornelio, de todos, que cuando creían eran bautizados. No eran bautizados y luego creían. Es cuando se cree. Un bebé no puede creer en nada. Es la fe lo que nos salva, hermanos. El bautismo es una obediencia. Nosotros nos identificamos con Cristo. Cristo fue enterrado, por eso el bautismo no es valedero, sino es por inmersión. Tiene que ser, simboliza enterrado, batizo, en griego. Batizo, bien parecido al castellano. Y es sumergir. El bautismo por aspersión, que incluso muchas iglesias protestantes lo practican, no vale para nada. Además, las explicaciones que dan algunas veces es ridícula. Hacen un comentario al final de la Biblia, lo que ellos creen que quiere decir. Y es que cuando se bautizó Jesús en el río Jordán, porque ellos han hecho películas de cuando Jesús se bautizó y ves a Juan el Bautista cogiendo un vasito o algo, no sé lo que tiene en la mano, y se la echa en la cabeza al Señor Jesús. Si los fariseos o los incrédulos vieran eso, dirían: ellos están pasando mosca. Se meten hasta la cintura con agua para coger un poquito de agua y echarse en la cabeza. Pues no sería mejor ahogar su trabajo a la orilla, con un poquito de agua sin siquiera mojarse los pies. Es que no tienen una explicación para ser tan teólogos que te hacen reír. Y dicen que es porque el río no llevaba tanta agua. Mira qué coincidencia, estaban ellos allí. Estos teólogos que han escrito ese documental, estaban ellos allí para saber si el río estaba... Por favor. La nueva era de cristianos no se bautiza simplemente por una cosa, por desobediencia. Y yo conozco a algunas personas que llevan años teniendo estudio, pero ellos quieren esperar para ser buenos y fieles cristianos cuando decidan de bautizarse, que ya sepan bien la Biblia. No he conocido ni a un solo pastor y conozco cientos que diga que él ya conoce todo. Sí, algunos lo pueden decir, pero no en nuestro entorno. No, nosotros no podemos esperar a obedecer al Señor hasta cuando yo sepa cómo tengo que andar. Escucha, usted puede saber cómo puede andar muy fácilmente. Pregúntele a Benjo o a David, que son de los más pequeños. Si alguno no sabe cómo deben andar, pregúntale. Ellos se lo van a decir. Seguro que va a decir, pues mire, usted trate de ayudar a todo lo que tenga necesidad. Cuando trae las ofrendas a la iglesia, sea bien generoso, sea amable con todos, y cuando le ofenden, perdónenles, como nosotros perdonamos a nuestros papás cuando nos disciplinan. Sí, le van a explicar, en su niñez le van a explicar cómo andar si usted no sabe cómo tiene que vivir. Cuando usted acepta a Cristo Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo es tu maestro. Eso no quiere decir que no tenemos que tener maestros.
y no tenemos que tener predicadores. Pero además de eso, el Espíritu Santo, aún cuando el predicador o el maestro está predicando, el Espíritu Santo es el que te da el discernimiento y es el que te hace creer. Porque si no es el Espíritu Santo y eres tú y yo es usted, no le va a servir para nada. No va a durar la palabra predicada o enseñada más tiempo de que tarde de salir de la puerta afuera. Porque la carne no quiere las cosas de Dios. La carne quiere el trabajo, el dinero, el pecado, esto, lo otro, comprar lo bueno, comprar aquello, todo eso. Eso es lo que quiere la carne. Cuando en la Biblia la desobediencia, la rebelión, el egoísmo, el orgullo han sido aceptados o premiados por Dios. Nunca. Nunca. Luego es lícito decir que aquellos que un día fueron iluminados para aceptar la salvación que Jesús les ofreció no tienen la bendición de Dios en sus vidas y nunca la tendrán mientras continúen en esa condición de desobediencia. Y Dios disciplinará. Porque dice que en Hebreos 12, versos 6 y 7 dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo o hija. Oh, gracias a Dios, gracias a Él que hoy nos disciplina como disciplinó a la primera iglesia. Pero nos disciplina, tarde o temprano nos disciplina. Y está el peligro cuando no nos entregamos a Dios, cuando no escuchamos, pero esto no hay que ofrendar. No, usted no tiene que ofrendar. ¿Ok? Yo no he dicho a ninguno que tiene que ofrendar. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios. Pero que eso cuesta. Eso cuesta. Déjeme que si usted va a pasar por la gran tribulación, que los que están aquí jóvenes pueden, yo creo que pasarán, los que no son salvos. Pero no creo que tarde 20 ni 40 años en venir al Señor. Si usted está aquí cuando llegue el gobierno mundial, que se está preparando, pero bien preparando, y el presidente de este país está haciendo todo lo posible para eso. Le han dado hasta una medalla, un premio, no recuerdo si es una medalla o qué, un premio, por su voz de cómo está animando a los países europeos a unirse. Esperemos que no sea el anticristo, no porque no es romano, pero puede ser el asistente. Eso quiere decir que si leyésemos las noticias del mundo, veríamos que estamos muy cerca y que el mundo se está preparando. Las iglesias, todas las iglesias, sean bautistas, lo pongo en primera plaza, pentecostales, evangélicas, sean de lo que sean, adventistas, testigos de Jehová, todos se están alineando, lo digo bien claro, para que se oiga en todos los lugares. Bien claro, por medio de ese movimiento ecuménico carismático, se están uniendo todas con la llamada Babilonia, la grande, Roma, Vaticano, ahí está la gran Babilonia, todos bajo, y él está haciendo exactamente lo mismo, uniendo, llamando a todas las iglesias, perdonándonos unos a otros, y que el amor está por encima de la doctrina. Como me dijo a mí una vez una señora de Pakistán, ¿el amor está por encima de la doctrina? Peligro. El amor de Dios sí, pero es que el amor de Dios va con la doctrina. Con la sana doctrina. En hecho, los que creyeron fueron bautizados y se agregaron aquel día a la iglesia, después de haberse arrepentido. No es maravilla que el Señor les suplía para sus necesidades luego. No es maravilla, porque ellos dedicaron su vida a la iglesia y a testificar de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se ha convertido ayer, usted tiene un testimonio. Cuando le habla a una persona, pues, ¿tú crees en Dios? ¿Tú sí? Yo sí.
Yo creo en Él. Jesús murió en la cruz por mí y me ha perdonado, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, me ha perdonado y me ha dado vida eterna. Y Él cuida de mí porque he pasado a ser hecho hijo o hija suya. ¿Lo dice la palabra de Dios? Amén. Amén. Y no va a cuidar Él si ha pasado a ser mi padre de mí, ha cuidado por más de 50 años de nosotros. Y nosotros somos humanos, no somos superhéroes. Déjame que le diga una cosa. Usted, todos los que estamos aquí, vamos a viajar. Ajá. Unos lejos y otros cerca. Pero usted puede viajar un día de estos, ir a Madrid. Y si es como nosotros dejamos el coche acá y nos vamos en el autobús o en el tren. Sea el autobús o sea el tren, puede ser que usted nunca llegue vivo a Madrid. Digo Madrid por otra ciudad, otro país. ¿Me está escuchando? Puede ser que usted vaya al trabajo el lunes, mañana, y usted no regrese a casa vivo. ¿Recuerdan esos 4 o 5 obreros emigrantes de Madrid de la construcción? Que se le cayó el suelo. ¿Quién iba a pensar que ese día se iba a caer el suelo, el piso del otro piso, encima de ellos? Vamos, tú se lo dices a ellos y se reirían. Pero eso es la realidad de la vida, hermanos. Esta tarde podemos ir, un servidor o cualquiera de nosotros, y una persona, no que vaya borracha conduciendo, pero comete el error como yo cometí no hace unos días, que digo, pero ¿por qué no se para? Y me dice mi esposa, porque está pisando el acelerador, pesa el freno. Y eso le puede pasar a cualquiera, hermano, aunque no sea un anciano como yo. Y tú estabas pasando por el paso de peatones, cumpliendo con la ley, y ahí quedaste. Puede ocurrir a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Y a dónde pasarías la eternidad? Porque los incrédulos no creen que una vez que el cuerpo muere, ya no hay vida, se acabó todo. Pero Dios no creó al ser humano como un animal. Un animal no tiene alma. Un animal es todo materia. Muere y la materia se corrompe y se acabó. Pero el ser humano está hecho a la imagen de Dios, no física. Está hecho a la imagen de Dios. Y es un ser que tiene sentimientos, igual que Dios. Y puede conocer la verdad y la mentira. Y Él no nos hizo para que cuando morimos desaparezcamos. No, Él nos hizo para vivir con Él por la eternidad. Para que nosotros saboreemos el reino de los cielos. Un tiempo, una eternidad feliz. Solo entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Nosotros nos basamos en lo que dice la Sagrada Escritura. Nuestros cuerpos van a la tierra. Pero mirando las Escrituras, en Lucas capítulo 16, que ya lo debemos de saber todos de memoria, el que creía, el judío fiel que creía, Lázaro, está en el reino de los cielos con Abraham. Y aquel joven o mayor, como fuera, que no se preocupó de las cosas de Dios, dice que fue enterrado. Con Lázaro dice que los ángeles lo llevaron. Pero con el rico, dice que fue enterrado. Y estando en el Hades, dice que alzó sus ojos. Eso quiere decir que el infierno está debajo de la tierra y el cielo está arriba. El Señor, cuando ascendió desde el monte de los Olivos, dice que subió, lo vieron subir en las nubes. Amén. Entonces ahora este Señor que está vivo, habla, es porque está vivo en el Hades, habla con Abraham y dice, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje sus dedos, no pide ni siquiera la mano llena de agua, dice sus dedos, que los moje en agua y los ponga en mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego. Está hablando. Yo sé que hay aquí alguno que no lo cree, pero un día sí lo cree, lo aseguro. ¿Ok? Y Abraham le dice, hijo, hay una cima entre vosotros y nosotros.
Ni nosotros podemos pasar allá, ni vosotros podéis pasar allá. Punto. Tú hiciste lo que te dio la gana cuando estabas en la tierra, tuviste tiempo de arrepentirte, no lo hiciste ahora. Está pagando castigo. Este está conmigo. Pues entonces, Padre, manda a Lázaro que vaya de los muertos a la casa de mi padre y le hable que tengo 5 hermanos para que no vengan, que crean y no vengan a este lugar de tormento. Fíjese, es compasivo, ahora es compasivo, ahora razona, ahora le dice para que no vengan. Él no está diciendo, sácame de aquí, no está diciendo eso porque él sabe que no puede salir. Los que entran allí, solo para dar cuenta a Dios un día. Pero se conforma con que sus hermanos crean y no vayan a ese lugar de tormento. ¿Y qué le contesta Abraham? Si quieren creer, vayan y escuchen a Moisés. Obviamente está hablando del Antiguo Testamento, una historia del Antiguo Testamento. Hoy le diría, si quieren creer, vaya a tal iglesia, el pastor está predicando. Amén. No, padre, pero si fuera uno de los muertos. Y Abraham le dice, no, hijo. Aunque fuera uno de los muertos, no creería. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no cree es porque rehúsa. Ayer sábado estaba hablando con un viejo amigo que lleva el nombre del Señor. Jesús se llama. En los países de habla inglesa eso es, no quiero decir lo que es, porque es el nombre que solamente Jesús, el Hijo de Dios, es digno de llevar ese nombre. Y le he hablado pues, cuando trabajábamos juntos, cuando llegué el primer año aquí. Esta vez lo encontré muy rebelde en el Carrefour de Parquesón. Y le digo, me dice, es que no sé cómo comenzó con Israel, que si Israel está acaparando todas las tierras de los palestinos, de los árabes. Digo, amigo, estás más confundido que un pato fuera del agua. ¿Por qué? Digo, porque es al revés. Es al revés. Ellos acaparon esas tierras cientos de años atrás, que no eran suyas. Esas fueron dadas a Israel, al pueblo judío. Lee el Talmud, lee este otro libro que fue escrito. Digo, esos libros están escritos por hombres incrédulos, como tú. Lee la Biblia, que es la palabra de Dios, la Escritura. Pero está escrita por hombres también. Sí, pero hay una diferencia. ¿Verdad que hay una diferencia entre tú y yo, Jesús? Y se echa, me saca una sonrisa bonito. Sí, yo claro. Pues los que escribieron la Biblia eran santos profetas, hombres elegidos por Dios, santificados. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios, y Dios es potente para usarlos. Y esos son los que han escrito la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero escucha, si tú no quieres creer eso, ¿qué? Me tengo que marchar porque hoy soy muy ocupado. El mundo lo quiere. La mayoría del mundo no quiere saber nada. Aunque viniera un ángel, y lo que le dice Abraham a este hombre es verdad. Aunque viniera un ángel hoy, no le creerían. Aunque vieran que era un ángel, que se podía aparecer aquí ahora mismo, podía aparecer un ángel. Y algunos de los que están aquí no creerían. Se lo aseguro el 100%. ¿Ok? Porque cuando uno cierra el corazón, Dios, escúcheme bien esto, mire 2 Tesalonicenses, capítulo 2, y lo vamos dejando ya. Capítulo 2. En ese capítulo está hablando del anticristo, la manifestación de Cristo. Y está hablando que se va a presentar un día. Y el anticristo es un hombre poseído por Satanás que todo lo que quiere hacer es mal. Él enseña mal, es diabólico, pero muy astuto. Y los ignorantes que no tienen a Cristo en sus vidas
pues le creen como si fuera Dios. Un día se sentará en el templo de Jerusalén, cuando lo construyan los judíos, y se hará pasar por Dios. Entonces, cuando llegas al versículo 10, más o menos, y ahora llegas al versículo 11, ¿qué dice ahí el Señor? Dice que Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que no se conviertan y sean condenados con todos los que no creyeron a la verdad, sino que se regocijaron en la injusticia, en el pecado. Ahora esa gente, aunque crea, y aquí seguro que han salido de esta iglesia muchos que ni han creído ni estarán creyendo, aunque quisieran creer, alguno podría decir, Dios nos amó, sí, y no dice Dios que para todo aquel que crea, pero es que tú no podrás creer. Es que tú no podrás creer. Porque tú has rechazado a Cristo tanto tiempo, has escuchado que Él es el único Salvador que te puede dar vida eterna, lo has rechazado, y llega un momento en que vacilas y dices, mejor será que yo crea. Pues es muy tarde. ¿Usted cree? Claro que lo cree. Dios en Génesis capítulo 3 dice que no peleará con el hombre para siempre. No lo dice así, pero esa es la verdad. No, llega un momento en que Dios, el Espíritu Santo, que ha rechazado tanto tiempo, dice no más. Porque el Evangelio no es una propaganda de pizza. Que si no la coges tú, el otro la come. No, el Evangelio es una perla preciosa. Es la preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso es perfección, eso es divino. Y eso tú lo estás rechazando. Porque en la cabeza no tiene más que el pecado, la desobediencia, el orgullo, el dinero, el amor al dinero, el trabajo. Mil cosas que este mundo te ofrece. Sin darte cuenta que cuando abres tu corazón a Dios, Él te va a suplir tus necesidades. No para que te compres un Mercedes o un Renault, pero Él te va a suplir tus necesidades. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna persona que no puedes perdonar? ¿Hay alguno que no puedes perdonar? Pues mira lo que dice el Señor Jesús al final del capítulo 7, al final del Padre Nuestro. El que no perdone. Eso fue lo que yo le dije a mi madre. Y eso fue lo que le tocó el corazón. Aunque se enfadó conmigo cuando se lo dije. ¿Cómo voy a perdonar a tu padre con lo que nos hizo? Pasar hambre y él prestando dinero en el pueblo para que sus hijos vayan al colegio y vosotros tenéis que ir a trabajar de niños. Eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Y digo, sí, madre, pero olvídate de eso ahora y mira lo que dice, que si no perdonas a los hombres o a las mujeres sus ofensas, si no perdonas a mi padre, Dios no te perdonará, a ti tampoco. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Digo, cálmate, mamá. Y gracias a Dios que el Señor contestó nuestras oraciones. Amén. Una vez que volvemos para atrás. Pero escúcheme, si usted no perdona a alguno que le ha ofendido, Dios no te perdonará a ti tampoco. Y si lo dejas para mañana, será muy tarde. Mejor que te arrepientas hoy, le pidas perdón al Señor y le digas, voy a perdonar a esa persona. Así. Ojalá que no haya ninguno allí. El bautismo es el fruto de haber creído. Y tenemos muchas referencias en las que vemos que después de que creyeron, fueron bautizados. No al revés. El bautismo es el fruto de creer. Y tenemos que saberlo y dejarlo en nuestra mente, que no se vaya de ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque eso es el fruto, es un fruto de lo que hemos creído, el obedecer. Y Él nos da vida eterna. Juan 1:12 nos dice,
a los que le recibieron, dice el 11, el Señor vino a los suyos, Israel, pero Israel no le recibió, solamente unos pocos. Pero luego en el verso 12 dice, mas a los que creyeron, a los que le recibieron ¿no? les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y carne, porque es el Espíritu Santo el que nos ha engendrado. Hechos 16:30, el carcelero de Filipos, después de que creyó, se bautizó. Si crees, obedece. Y dice que con toda su casa se bautizó. De ahí el catolicismo romano deduce de que su casa eran niños. La Biblia no lo dice, no lo dice. Pues no, si se bautizaron, el apóstol nunca bautizaría a niños, porque no está escrito en la Biblia. Si se bautizaron es porque eran todos adultos y estaban entendiendo el mensaje de Pablo, de Pedro. Efesios 1:7 y Efesios 2:8 y 9. ¿Por qué somos salvos? Por pura gracia. No es nada que hacemos nosotros. El bautismo lo hacemos nosotros. Un servidor bautiza y la persona es bautizada. Ha entrado en el agua y ha salido. Es algo que él o ella ha hecho. Pero la salvación no es nada que nosotros podamos hacer. Está hecho por Cristo Jesús en la cruz. Hechos 22:16. Ahí dice que lava tus pecados. Bautízate lavando tus pecados. Pero eso es como un dicho. No es que nosotros lavamos nuestros pecados, porque eso es agua del río Pisuerga, del tanque donde venga. Eso no podemos. Nosotros cuando leemos un versículo que está un poco dudoso, tenemos que mirar qué dice el conjunto y qué dicen otras partes de la Escritura. Y no hacer una religión o una creencia de un solo versículo, sacando el texto fuera de su contexto, porque su contexto va adelante. Y la Escritura enseña bien claro que nosotros no podemos lavarnos. Cuando David dice en el Salmo 51, lávame con hisopo. ¿Qué está diciendo? Aquí está. Este es el hisopo, su palabra. Lávame con tu sangre. El agua física no lava de pecados a nadie. Venga del río Jordán como si viene del Pisuerga. Exactamente igual. Haga la persona con su color, el agua sigue siendo la misma. El bautismo podemos encajarlo en esta historia. Un señor va corriendo para coger el tren y ya está en marcha el tren y el amigo le dice, lleva un sombrero y dice, agárrate al sombrero y corre, que lo pierdes, que ya va corriendo. ¿Quién agarró el tren? ¿Cómo llegó él a coger el tren? Porque ya está en marcha. Y un amigo le dice, agárrate al sombrero y corre, que lo pierdes. ¿Fue el correr o fue el agarrar el sombrero? Correr. Fue el correr. Acción. Porque si él se agarra el sombrero y no corre, no coge el tren, se quedaría con el sombrero en la mano. El bautismo es lo mismo. El bautismo es el que corre. Ha agarrado el sombrero. Ha agarrado el bautismo. Sí, la obediencia. Todo lo que sea obediencia es una bendición para ti. Y para mí. Amén. Todo lo que sea obedecer a Dios es una bendición. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Bautizarte? No. Creer. Bueno, una lectura, vamos a ver una lectura solamente la última, en Hechos, capítulo 10.
Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Dije Hechos 22. Hechos 10, Pedro y Cornelio. Hechos 10, sí, 22. ¿Qué pasó ahí? Que Pedro le habló de la visión que había tenido, y en el verso 42 dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De esto dan testimonio todos los profetas, y todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados, los que en Él creyeron, por su muerte. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No eran niños. Y los fieles de la circuncisión, que habían venido, verso 45, con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en idiomas, en diferentes idiomas, y que magnificaban a Dios. Entonces el apóstol Pedro le dice que impide que estos sean bautizados. Ahí, la primera vez que les hablo del Evangelio, creen, ven la evidencia de que ha habido un cambio ya en ellos, y entonces Pedro dice: ¿qué impide? Que por eso que fue bien sabio que se llevara hermanos judíos, porque el Evangelio no era para los gentiles, para nosotros, era para ellos solamente. Pero ahora, cuando han visto esta evidencia que el Espíritu Santo ha sido derramado en los gentiles, entonces estos judíos volvieron a Jerusalén diciendo: hey, el Evangelio es para todos. Nosotros hemos visto como gentiles han recibido el Espíritu Santo de Dios y magnificaban a Dios. Y de ahí que llegó hasta nosotros. Con nuestros rostros inclinados y nuestros ojos cerrados para no estar distraídos, pensando en otras cosas. Piense, hermano, si usted es salvo, miembro de la iglesia, seguro que usted está de acuerdo que tenemos que dedicar más nuestra vida y ir un paso más. Yo estoy seguro que usted doble su rodilla o no, que usted pasa al altar o no, eso ya es cosa suya. Muchos se avergüenzan, muchos piensan: no tengo por qué pasar al altar. No tiene por qué. Pero cuando su corazón es tocado por el Espíritu de Dios, usted está dispuesto a doblar su rodilla y su corazón delante de Él y a pedirle constantemente que nos cambie cada día y a cada oportunidad que tenga de doblar la rodilla para clamar a Dios. Lo hago y lo continuaré haciendo, aquí, en casa y donde esté. Y tú, usted, que no has dado ese paso de fe, de recibir a Cristo Jesús en tu vida, en tu corazón, ¿a qué esperas? ¿A que un día pierdas la vida? ¿A qué esperas? Dios está esperando. Dios quiere que tú tengas vida eterna con Él cuando la muerte te llegue. Aquellos que lo dejan para cuando llegan ancianos, pues le pasará lo de 2 Tesalonicenses capítulo 2, que llega un momento en que el Espíritu de Dios no te tocará nada el corazón, tu corazón se endurecerá. Y bueno, no quisiera
Santo, te damos gracias, Señor, por este día más que nos has concedido, Señor, de estar en tu casa, de escuchar y meditar en tu palabra. Oh Señor, te damos gracias que esta mañana pudimos celebrar tu cena. Pudimos estar a tu mesa, recordando tu muerte y tu resurrección, que nos mandaste que lo hiciéramos hasta el día que vengas a buscarnos. Gracias, Señor. Derrama de tu Espíritu en nosotros, los que ya somos tuyos. Necesitamos cada día tu ayuda. Aquellos que no han tomado esa decisión de consagrar su vida a ti, de dedicar su vida a ti, de aceptarte después de arrepentirse de sus pecados, ayúdales a creer, Señor, antes de que sea demasiado tarde. Ayúdales. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias por el mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a entonar el himno número 513.